todo sea mundializado, todo influye y hay que conocer esas variables internacionales. Recientemente se hizo la feria Quiero ser UCEBista de la Universidad Central y bueno, nos tocó atender a los bachilleres. Eso es una feria que hace la universidad, específicamente la Secretaría de la Universidad, para promover nuestras carreras frente al público de cuarto y quinto año de bachillerato de algunos colegios de la ciudad capital. Y hay muchos estudiantes que tienen 17, 16 años que quieren estudiar o ciencia política o estudios internacionales, pero muchísimo, mucho más de lo que uno cree. Es decir, hay interés de los jóvenes. Sí, por lo hay porque además en el caso de estudios internacionales, obviamente el caso de los modelos de Naciones Unidas que se hacen en bachillerato, eso reproduce un interés y lo exponencia a un nivel importante sobre las escuelas de estudios internacionales, en este caso la Central y la Escuela de Estudios Internacionales La Santa María. La Universidad Metropolitana está llamando ahora a una nueva carrera. Entiendo que ellos tienen un proyecto para ello. No tengo muchos datos, pero sí sé que... Y en cuanto al tema que también ha sido muy explícito ahora de la Unión Europea, que pareciera huérfana frente a Trump y asustado un poco con Rusia, esa visión de poder armar a los europeos más allá de la integración económica y política. Es una muy buena pregunta, embajador, porque si vemos, lo voy a responder así, si vemos la actitud de Donald Trump durante enero, febrero, marzo, fue bastante distante de la Unión Europea. Pero luego, cuando él se da cuenta que Putin sigue con su intención frente a Ucrania y su ambición, pues obviamente se da cuenta de que él está viendo de que no se está jugando cualquier cosa y que tiene que acercarse a Europa. En este momento la postura de Trump en el caso ucraniano con la Unión Europea y obviamente con la OTAN, aun cuando exista el debate sobre el endeudamiento y el aporte monetario para financiar la participación de la OTAN con el tema ucraniano, vemos que Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, una mayor cercanía en cuanto a eso. Ahora viendo la Unión Europea cómo ha evolucionado desde el 57, cuando se creó la Comisión Económica Europea, a la Unión Europea hoy, 27 países, ¿cómo ves el proceso en América Latina con Mercosur, CARICOM, la ULAC, la misma situación planteada con CELA, la Alianza del Pacífico, una serie de sistemas de integración? ¿Cómo hacer que se unan? Fíjate que los últimos 15 años del siglo XX, entre el 85 y el año 99, vimos una explosión positiva del acercamiento latinoamericano en la comunidad andina, en el Mercosur, y obviamente era otra geopolítica. Pero hoy en día, digamos, el avance y el arropaje que ha tenido la República Popular China en la región han hecho que algunos países busquen negociar directamente con China tratados comerciales. Y obviamente eso beneficia más a China. Por lo tanto, las condiciones comerciales hoy en día, el año 2025, son absolutamente distintas al año 95. Y por supuesto, yo creo que frente a eso, y rescato esas palabras de Marcelo Buchó cuando dice que qué va a hacer América Latina en el siglo XXI, si seguimos siendo una zona que produzca materias primas o decidimos de alguna manera modificar nuestros sistemas educativos y producir tecnología y no ser tan dependientes de los países del norte del mundo. Eso es parte de los esquemas de qué vamos a hacer en este siglo con nuestros esquemas de integración. No puedo dejar de preguntarle también como politólogo el hecho del asesinato o intento de asesinato del candidato en Colombia, que además es nieto de un presidente, Julio César Turbay Ayala, y un abuelo lejano también que lo asesinaron. Esa violencia colombiana y la política. Bueno, eso vuelve a poner en el tablero del ajedrez y genera obviamente ciertas dudas los alcances del acuerdo de paz que tuvo Colombia, que yo particularmente lo celebro, y que se haya desmovilizado una parte de la sociedad colombiana que estaba en armas hacia la vida civil. Sin embargo, el tema del sicariato y el tema de las debilidades institucionales y el riesgo importantísimo que significa ser candidato y además tener opción a la presidencia, te hace obviamente estar siempre dentro del ojo del huracán. Yo lamento mucho lo que pasó con este candidato presidencial. Deseo que las cosas se mejoren y que, bueno, que pueda encauzarse de nuevo el juego político
con un mayor consenso social y con un consenso político de altura. ¿Hasta qué punto el discurso político es tan importante en estas manifestaciones de violencia y cómo controlar la palabra? La palabra es fundamental porque la palabra es la que orienta la acción política, y en tiempos donde las redes sociales tienen tanta difusión y en donde el criterio de verdad ya no está tan monopolizado en algunos sectores, sino que se abrió hacia distintas maneras de expresarlo, comentarlo y decirlo, entonces más hay que hacer un esfuerzo en ese discurso. Los discursos polarizantes te generan choques, los discursos que te generan consenso te pueden generar que los espíritus, que las personas, que las sociedades puedan volverse más hacia ello. Entonces ahí está el reto en un siglo como este, en donde en esta década el discurso que tan de moda, el discurso que parte y fractura, en esta década el discurso que tan de moda y que no genera confianza. Entonces ahí hay un choque y ahí está, digamos, como que el reto de los políticos, especialmente en América Latina en estos tiempos. Finalmente, la democracia, que está tan cuestionada en muchos países, en América Latina, ¿qué necesitaría? Porque más allá de la democracia participativa o representativa, pareciera que los políticos debieran prepararse más, ser más cultos, más educados, poder hacer leyes con mayor sabiduría, un poco el concepto platónico de los griegos, de que los mejores estén en el gobierno. Lo que pasa es que también está muy de moda, y eso tiene ya el tema de la antipolítica. Entonces, hoy en día vemos políticos que con un discurso antipolítico y antiestado llegan al Estado para buscar una manera de reducirlo y entonces poder nivelar las cosas. Eso puede generarse resultados dependiendo de la cultura política y los niveles de socialización de cada país. América Latina es un país con 35 maneras de ver la cultura política y por supuesto hay cada quien una diferencia. Sin embargo, a mí me parece que tenemos el reto de buscar como latinoamericanos, ¿verdad?, un discurso que nos identifique y que pueda salvaguardar por el bien de la fractura social que existe en nuestros espacios, y además que es muy complicado complacer a todo el mundo desde el poder político. Yo creo que hay que buscar y replantearse nuestros esquemas de integración. Espero verte pronto en la conferencia sobre la Rerum Novarum, la encíclica de León XIII, tan importante en el mundo político cristiano, porque fue el que abrió el camino a los obreros, a los trabajadores, que además el Papa ahora tomó el nombre de León XIV, un poco en ese sentido del compromiso con el pueblo, y que inspiró muchos partidos políticos en Europa y en América Latina. El 15 de mayo de 1891 fue cuando se hizo esa encíclica importante, Rerum Novarum, Cosas Nuevas, traducido al castellano, en donde se invita, obviamente, a la sociedad a la creación de partidos social cristianos, con visión demócrata cristiana, que ni es totalmente liberal ni es totalmente socialista. Además, es un documento importante porque se abrió una tercera vía distinta a la tradición hegeliano-marxista y distinta a la tradición liberal anglosajona. En consecuencia, es importante ese llamado a la participación, a buscar los equilibrios, el discurso del centro que pueda apaciguar y que pueda generar un mayor fluido hacia el centro de las pasiones políticas. Alguien decía que tanto la derecha como la izquierda son miradas parciales de la patria, que hay que ser fanático del centro, y creo que desde Aristóteles en la filosofía a toda la vida política siempre el centro es lo mejor en toda la vida, hasta en el mundo emocional e intelectual. En buena medida porque puede generar mayor cantidad de consensos y puede establecer un futuro mejor en donde la incertidumbre política, que yo creo que en el fondo es la gran misión de la política, pueda reducir los niveles de incertidumbre y que pueda aumentar los espacios de concertación. Bueno, muchísimas gracias, profesor A usted. Valero. Siempre Eduardo Valero, buenos análisis, lo hemos visto en la cátedra, pero también en los medios de